A veces la brújula se equivoca, entonces reescribes las reglas y te inventas el norte. Soy Rafael de Mateo y esto es La Brújula Estropeada. Me encuentro con el psicólogo Carlos García. Vamos a hablar un poco sobre salud mental. Gracias por atender esta petición de hacer un capítulo del podcast sobre salud mental. Nos vemos las caras hace tiempo, porque claro, nos hemos conocido con mascarilla. Que en las sesiones nos hemos conocido con mascarilla. Vamos a empezar con una pregunta que es casi obligatoria. ¿Cómo podemos definir la salud mental? Hola, lo primero, a todos tus oyentes. La salud mental tiene muchas definiciones, muchas acepciones. Es un constructo tanto complejo, ¿no? Por todo lo que abarca. Y por el uso que se le está dando, ¿no? Pero por establecer una definición muy sencilla y muy funcional, podríamos decir que la salud mental no es solo ausencia de enfermedad mental, no es solo ausencia de trastorno mental, sino que además tiene que ver con un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a las distintas contingencias de la vida, a las distintas situaciones de estrés. Además, o lo podríamos definir, que creo que es la manera más entendible, como ese estado de equilibrio y de armonía que una persona tiene con su entorno social, con su entorno cultural, con su ambiente, y además se incluye un bienestar emocional, un bienestar psíquico y un ajuste social. ¿Qué factores pueden influenciar en que un individuo tenga o no una buena salud mental? Múltiples factores, desde factores más, internos o predeterminados, como los factores genéticos, que pueden estar influyendo en que una persona pues haya heredado unos rasgos más obsesivos que le llevan a angustiarse más, o una tendencia a deprimirse. Los rasgos ambientales, que duda cabe que el lugar donde naces tiene que ver e influye en nuestra salud mental. El propio estilo de vida que una persona lleva, un estilo de vida con comportamientos, conductas más saludables, pues tiene que ver con una salud mental, digamos, más favorable. Los factores de personalidad, rasgos de personalidad también pueden influir. Los factores económicos, ¿no? Hay como la teoría he dicho, que dice que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios, ¿no? Pues podríamos atribuirlo a esto también. La enfermedad, el vivir con una enfermedad tiene que ver con la propia salud mental también. Y luego, por ejemplo, a nivel social, el sentirse, el percibirse o el ser blanco de rechazo, de discriminación, también influye, ¿no? en la salud mental. O haber sufrido, o ser estigmatizado por alguna enfermedad, alguna discapacidad, alguna orientación sexual, etcétera, pues también van a influir. Es decir, hay muchísimos factores que van a influir. ¿Cuál es el enfoque en una terapia y cómo lo adaptas a las necesidades individuales de cada paciente? Bueno, yo trabajo desde el enfoque metodológico de la orientación cognitivo-conductual, de la psicología cognitivo-conductual, que está completamente validada por todos los colegios oficiales de la psicología, y que está demostrada que es eficaz. Y bueno, pues sería este enfoque, ¿no? Este enfoque se basa en mediante una serie de entrevistas, ir llegando a definir el problema que el paciente pueda presentar. El problema se puede explicar mediante una especie de análisis funcional, estableciendo dónde está el origen de ese problema,
Es decir, qué es lo que causa ese problema y qué es lo que lo mantiene. A veces no es tan importante irnos al origen del problema, sino a qué está manteniendo el problema. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, vamos a generar o a detectar una serie de pensamientos que pueden estar favoreciendo o manteniendo ese problema, y cómo hay que deconstruirlos, transformarlos, gestionarlos de una manera mucho más adaptativa y funcional. Y luego además también a nivel conductual. A nivel de conductual, pues la persona probablemente está haciendo o no está haciendo una serie de acciones que favorecen que se mantenga ese problema, ¿no? Entonces hay que ir a hacer ese análisis y desde ahí, pues ya siempre en consenso con la persona, establecer una serie de acciones, de tareas, de tratamiento para bueno, pues de alguna manera solucionar ese problema psicológico que la persona plantea. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes? Los problemas de salud mental más comunes son todos los que tienen que ver con el espectro de la depresión y la ansiedad. Básicamente, van a haber otros problemas de salud mental, pero todo lo que tiene que ver con la depresión, los trastornos depresivos, las distimias, también los trastornos de depresión de episodio único, un trastorno de depresión mayor, es decir, la depresión en todas sus formas es relativamente frecuente. Y luego los trastornos de ansiedad, que además, pues después de la pandemia también parece que se han disparado. Bueno, se han disparado los dos en realidad. Pero los trastornos de ansiedad, pues desde el trastorno de ansiedad generalizada, que es una especie de trastorno de ansiedad que tiene un predominio de síntomas cognitivos, de aprensión, de anticipaciones temerosas, de preocupaciones obsesivas, el trastorno obsesivo-compulsivo, que también se consideraría un trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, que también es un trastorno de ansiedad, las fobias, el trastorno de pánico con y sin agorafobia, que también está siendo muy habitual ahora en el periodo post-pandemia, la hipocondría o el trastorno o la fobia a una enfermedad, la fobia social, es decir, todos estos trastornos que tienen por un lado son trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, son los más frecuentes ahora mismo en esta sociedad del primer mundo. ¿Cómo trabajas con pacientes que experimentan dificultades para abrirse emocionalmente o para expresar lo que están sintiendo? Primero decirte, Rafa, que son dos cosas distintas. En realidad, es decir, una persona puede tener dificultades para abrirse por distintas razones, y otra persona puede no tener dificultades para abrirse, pero no saber explicar lo que siente. O creer que siente una cosa cuando está sintiendo otra. A lo mejor la persona cree que está sintiendo miedo, y a lo mejor está sintiendo celos, por decirlo, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego te diría que aquí la experiencia es clave. Es decir, la experiencia de muchos años, de ver muchos pacientes, pues te da, digamos, esa formación real, ¿no? Cuando te puedes imaginar que un paciente que está depresivo, que tiene depresión, pues no se va a mostrar muy locuaz. Está más... le cuesta mucho expresarse, ¿no? Y además también, si está desmotivado, si no está orientado hacia la propuesta terapéutica, pues tampoco va a estar colaborador. Si además pues tiene algún tipo de ansiedad, que la propia ansiedad le genera cierta resistencia hacia el tratamiento, hacia no hablar, no comunicarse, pues todo esto son dificultades. Yo recurro en este caso a la metodología del counseling, que se dice, ¿no? Que consiste en establecer ese nivel de comunicación donde tanto el paciente como el psicólogo o el psicoterapeuta se sientan cómodos, donde hablemos, digamos, el mismo idioma, ¿no? Y con cada paciente va a ser muy distinto en muchas ocasiones, ¿no? Lo primero sería conectarse. Conectarse es establecer esa conexión. Hay muchas formas de hacerlo, desde llamar a la persona por su nombre, bueno, por llamarle por el nombre porque se siente interpelado. Es decir, en tu caso sería Rafa y no Rafael, ¿no? Que
que la persona sepa mi nombre. Es muy importante. En muchas ocasiones no se puede generar un clima adecuado para esto si la otra persona no sabe tu nombre. No tiene que conocerte, ni mucho menos. Pero sí llamarte por tu nombre, ¿no? Eso es fundamental. También, por ejemplo, a nivel conductual, pues mirar a los ojos, pero no mucho. Es decir, mantener ese equilibrio. Más o menos suele ser un 70% del tiempo que hablas con la persona, pues la tienes que mirar a los ojos, aunque la persona pueda sentirse intimidada. Esto también tú con la propia comunicación no verbal lo vas a ir notando, mostrarte relajado, eh, etcétera. Y luego validar. Una vez hemos conectado con la persona, tratamos de validar. Validar es hacerle ver a la persona que entendemos lo que está sintiendo. No es empatía. Cuidado. No tenemos por qué empatizar. Si una persona ha perdido a un ser querido o le han diagnosticado una enfermedad terminal, no podemos empatizar si nosotros no hemos perdido un ser querido, no sufrimos una enfermedad terminal. Y esto puede generar una barrera si tratamos de empatizar. Lo que tenemos que hacer es entender lo que está sintiendo y hacerle ver a la otra persona que entendemos lo que siente y que desde ese entendimiento vamos a poder ayudarle, ¿no? Esto es muy necesario, preguntar mucho. A veces la persona, si está más locuaz, pues es más fácil de conducir, y si no, pues preguntas más con que sea una respuesta de buenos sílabos, pero que poco a poco la persona vaya a ir abriéndose. Y ya por no extenderme mucho más, evitar juzgar y que la persona además sea consciente de que no le estamos juzgando en ningún momento, ¿no? Todo esto son claves para que la persona pueda abrirse, aunque insisto que depende mucho de la experiencia. ¿Qué papel juega la terapia de pareja o familiar en el tratamiento de problemas de salud mental? Bueno, esto es un campo, vamos, es extensísimo, ¿no? En el tema por un lado estaría que es distinto la terapia de pareja, las relaciones de pareja, y luego por otro lado estaría la familia, ¿no? La familia y las relaciones o las interrelaciones entre los familiares, ¿no? Que muchas veces pueden ser el origen o el mantenimiento de la propia alteración psicológica que la persona presenta, ¿no? A veces también la propia familia es la coterapeuta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es donde se va a recurrir para poder ayudar a resolver o complementar la terapia de alguna forma con la familia en qué medida se pueda estar involucrando, ¿no? Pero claro, sí que juega un papel muchas veces determinante. ¿Qué consejos darías para cuidar la salud mental en el día a día? Bueno, esto además es cuestión de día a día, ¿eh? Muchas veces no nos damos cuenta, vamos descuidando el preguntarnos, el escucharnos a nosotros mismos. Y bueno, por el día como vamos muy locos, vamos muy estresados, ¿no? En general. Y esto pues nos va minando, nos va afectando. Uno de los primeros consejos que daría sería estar físicamente activo. Es fundamental. El ejercicio reduce la sensación de estrés y además también, digamos, reduce la depresión y mejora el estado de ánimo. Está científicamente demostrado, ¿no? Que es así. Luego también, otro consejo que diría sería cuidar la autoestima y la autoeficacia. La autoestima es un constructo abstracto que los seres humanos nos hemos inventado, que tiene que ver con el nivel de creencia hacia uno mismo, y esto evidentemente correlaciona mucho con la salud mental. Una persona que tiene una autoestima elevada, que se quiere, que se acepta, que se entiende, que se gusta a sí misma, pues está protegiendo su salud mental, ¿no? De alguna forma. No confundir esto con el egocentrismo, el egoísmo, el narcisismo, ¿no? No tiene que ver con eso. Y la autoeficacia es la percepción que la persona tiene de lo que es capaz de hacer. Entonces, una persona que tiene una autoeficacia elevada está más segura de sí misma, es más osada, toma más decisiones, no evita, no elude, y esto también previene problemas de salud mental. El ajuste social
otro de los consejos que daría sería el grado de ajuste social con el que te sientes cómodo. No se trata de que tengas que tener un montón de amigos, un montón de relaciones sociales, sino en dónde te sientes tú cómodo, donde la persona se va a sentir cómoda en ese ajuste social. Si presenta ajuste social, también puede prevenir problemas de salud mental. A lo mejor el ajuste social es soy feliz solo en el desierto. Bueno, pues ese es tu ajuste, ¿no? Luego también, desde un enfoque muy conductual, te diría que es mantener reforzadores del estado de ánimo. Es como, digamos, como meter fichitas, ¿no? A tu estado de ánimo, ¿no? Las fichitas podrían ser acciones que te hacen sentir bien. Si dejas de hacer cosas que te hacen sentir bien, es probable que tengas algún problema depresivo, que se haya originado también ese problema depresivo por dejar de hacer cosas que te hacen sentir bien. Y a veces hay que autoobligarse, establecer ese equilibrio entre lo que me apetece hacer y la satisfacción que obtengo haciéndolo, ¿no? Esto es clave. Otra muy simple y muy comprensible también es dormir. Dormir bien. La calidad del sueño tiene mucho que ver con la salud mental, ¿no? Y el poder dormir bien es también clave. Yo diría asistir al psicólogo en caso de detectar algún síntoma que pueda ser de relevancia clínica, ¿no? Es como también hacerse autochequeos, preguntarse a uno mismo cómo está, cómo estoy, cómo me siento, cuántos pensamientos negativos estoy teniendo, identificar esos pensamientos negativos. Eh, y luego también, de alguna manera, entender que el sufrimiento es inherente al ser humano. Es decir, el hecho de que hayamos experimentado alguna situación desagradable que nos genere malestar no significa que estemos mal, solo que está sucediendo esto, ¿no? Y lo tenemos que aceptar, entender y afrontar. ¿Cuáles son las principales causas de la depresión y qué síntomas son los más comunes? Bueno, las principales, hay muchas también. Este también sería multifactorial, ¿no? Porque es la depresión, podríamos entenderla como un fenómeno poliédrico, ¿no? Con muchísimas aristas y muchas vertientes, ¿no? Eh, las causas de la depresión también desde un enfoque más conductual es que la persona deja de hacer cosas que le hacen sentir bien. Eso puede conllevar un trastorno depresivo. A veces la causa es más endógena. Tiene que ver más con más orgánica. Tiene que ver con un desajuste en la captación de neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias que van de una neurona a otra y que tienen mucho que ver con el ajuste con la gestión emocional. Neurotransmisores como la oxitocina, la adrenalina o noradrenalina, que seguro que te suenan, la dopamina, el GABA. Puede haber un desequilibrio, un desajuste, y esto puede conllevar una depresión. Es una depresión, digamos, de tipo endógeno. También puede ser a nivel más externo, más exógeno, haber sufrido alguna pérdida, haber experimentado una pérdida. En este caso, en la depresión, uno de los síntomas podría ser la tristeza. Pero cuidado, a veces asociamos a que la persona con depresión está triste. No necesariamente. La tristeza es un síntoma, pero no necesariamente tiene que estar triste para experimentar depresión. Eh, y yo también te atribuiría que los síntomas, bueno, a veces más frecuentes y también, digamos, los más incipientes serían las 4 A's que decimos los psicólogos. La abulia. La abulia es como la incapacidad para motivarse. Es como que la persona está muy desmotivada. La apatía, que es que la persona pues está apática, que no hace cosas. La astenia, que también es muy relevante. Es como una sensación permanente de cansancio sin hacer nada que lo explique. Y la anedonia. La anedonia es lo contrario del hedonismo, ¿no? Es la incapacidad para experimentar placer, para tener sensaciones positivas, placenteras. Pues esto también es un síntoma de depresión.
Insisto, la tristeza persistente también lo es, pero no necesariamente tiene que darse tristeza. Muchas veces la persona puede tener depresión, digamos, severa, y no estar triste, no mostrar tristeza, ¿eh? Y bueno, hemos visto ejemplos, ¿no? También en personalidades, ¿no? Que incluso han recurrido al suicidio, y a lo mejor podemos decir, bueno, pues si es que sale en la foto sonriendo y parece que estaba alegre, no vemos esa tristeza por ningún sitio, ¿no? Eh, el otro síntoma es el insomnio y lo contrario, y el dormir mucho. La hipersomnia también es otro síntoma, ¿no? La pérdida o el aumento de peso serían también otros síntomas. Y luego, que duda cabe, los pensamientos negativos y de todos en la ideación suicida, ¿no? Los pensamientos de suicidio, ¿no? Este también es otro síntoma muy reconocible, ¿no? Y bueno, pues estos serían un poco los síntomas. ¿Qué papel juegan los factores ambientales y sociales como la soledad, la pobreza o el estrés laboral en la depresión? Bueno, realmente son indicadores de depresión, ¿no? De nivel de depresión. También correlacionan, es decir, que una persona que se siente muy sola o que puede desarrollar más tendencia a deprimirse. Y bueno, pues por ejemplo, por el tema del estrés laboral, el estrés ya, estrés agudo, fase aguda, y que está afectando a la persona, ¿no? Sí que me gustaría matizar que, por ejemplo, factores como la soledad o la pobreza pueden pueden condicionar una depresión si ha habido una pérdida. Es decir, si la persona ha estado sola siempre, no va a poder tener por qué tener depresión. O si la persona ha sido pobre siempre. Y no quiero que se me malentienda, que no estoy diciendo que las personas pobres no se van a deprimir. Por supuesto que se deprimen. De hecho, podemos considerar que se deprimen más. Pero tiene que haber esa sensación de pérdida. Es decir, de haber perdido una especie de estatus. Entonces sí que va a aparecer, sí que puede aparecer la depresión. ¿Puede heredarse la depresión? Rotundamente sí, sí puede heredarse. Los trastornos mentales que tienen una base orgánica, como te decía, por ese desajuste a nivel neuroquímico, pueden ser hereditarios. Esto no quiere decir, no son determinantes, es decir, no quiere decir que si nuestro padre, nuestra madre sufrió depresión, nosotros vamos a sufrirla. O si nosotros no hemos sufrido, nuestros hijos, nuestras hijas van a sufrir depresión. No, para nada. Pero sí que puede heredarse. O sea, si la pregunta es, ¿puede heredarse? Sí tiene un componente genético. ¿Se puede prevenir? Se puede prevenir. Se puede prevenir la depresión, y aún incluso cuando podía estar determinada genéticamente, se puede prevenir. Por supuesto que sí. Y se puede minimizar esos efectos. ¿Cuándo se debe buscar ayuda profesional para la depresión y cómo se puede convencer a alguien que está sufriendo de depresión a buscar tratamiento? Bueno, me gustaría aquí también señalar, Rafa, que tenemos que evitar patologizar las emociones. Porque también puede sucedernos esto ahora, en estos últimos tiempos. Es muy normal que la respuesta, por ejemplo, a una situación de pandemia como la que hemos vivido, sea ansiedad. Es normal, es una respuesta adaptativa. Es normal que si una persona ha perdido a un ser querido y está en ese proceso de duelo, es normal que tenga tendencia al aislamiento, se sienta triste, tenga pérdida de apetito o no duerma bien. Esto no quiere decir que esté sufriendo una depresión, simplemente está dando una respuesta adaptativa a un proceso de duelo, ¿no? Que es necesario que se tenga que dar. Entonces, muchas veces tenemos que analizar las circunstancias que hay alrededor de ese tipo de sentimientos o de síntomas o de síndrome, para ver si realmente la persona está sufriendo un trastorno como tal, o en realidad está generando respuestas adaptativas, ¿no? Pero como me preguntas cuándo se debe buscar ayuda profesional para la depresión, pues hay una serie de alertas que también podemos detectar. Muchas veces vamos a tardar, a veces son los de alrededor los que pueden detectarlas antes, ¿no?
Pero si la persona se autochequea y tiene la sensación de que tiene constantemente pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre la vida, sobre el futuro, puede estar ahí una antesala de una depresión. Eh, la anedonia que hablábamos antes, ¿no? Si cuando la persona ve que no experimenta placer, no experimenta sensaciones de bienestar también, ¿no? O que con lo que antes estaba disfrutando, ya lo disfruta. Ahí también puede estar pasando algo. La bulia, es decir, es que no me apetece hacer nada. Ahí también, ¿no? Estamos en esa alerta. Y el aislamiento social. Si la persona va tendiendo a aislarse, a dejar de hacer cosas con sus relaciones, a ir cerrando vínculos de afecto, esto también puede tener que ver con esa necesidad ya de buscar ayuda profesional porque seguramente la persona no se siente bien. ¿Cuál es el papel de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento de la depresión y cómo funciona? Bueno, esta pregunta es compleja, ¿no? Porque da para mucho, ¿no? En cuanto a lo que es el enfoque de la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Pero voy a tratar de darte una respuesta lo más simple posible. El papel o cómo funciona el tratamiento de la depresión, por un lado, vamos a ver un abordaje conductual, que es detectar qué conductas mantienen ese problema de depresión, eh, qué otras conductas pueden favorecer la remisión del problema y, por ejemplo, se puede plantear un programa de activación conductual con la persona, es decir, señalar una serie de tareas en consenso con esta persona y, por ejemplo, que haga autorregistro, que registre lo que está haciendo, que lo vaya anotando, por ejemplo, calificándolo como cuánto te apetece, seguramente muy poco, y qué satisfacción has obtenido al hacerlo. Esto suele funcionar muy bien porque el propio autorregistro de la conducta genera autorrefuerzo. El autorrefuerzo favorece que esa conducta se vuelva a repetir, aunque solo sea para mostrárselo al terapeuta. Pero ahí ya va a haber una serie, ya puede empezar a haber un cambio. Y luego, complementario a esto, la terapia cognitiva. La terapia cognitiva es la que trabajamos con la persona para que identifique que su manera de interpretar la realidad, desde el punto de vista de la cognición, está errada, tiene algún defecto, hay algo que no está funcionando bien, ¿no? Y entonces que la persona entienda eso, que está produciéndose eso, y que deconstruir ese proceso cognitivo que tiene, esa desestructuración cognitiva, trabajar mucho a nivel de pensamientos, eh, es clave para ello. En muchas ocasiones también va a ser como el tratamiento psiquiátrico, tratamiento farmacológico, ¿no? Con antidepresivos o con ansiolíticos, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de síntomas muy intensos y muy frecuentes. ¿Cómo se pueden abordar algunos de los mitos y estigmas sobre la depresión y el tabú de cuidar la salud mental e ir al psicólogo sin que nos etiqueten de locos? Bueno, esto, la verdad es que cada vez, o al menos yo tengo esa sensación, parece que hay como menos estigma, ¿no? A veces incluso parece como que ir al psicólogo te dé cierto estatus, ¿no? O cierta relevancia. Sí que es cierto que también se dice que la persona que va al psicólogo, al loquero, ¿no? También como se nos suele llamar, pues que está ida, ¿no? Que está loca, ¿no? Y esto también pues favorece el estigma. Pero bueno, yo entiendo que está haciendo mucha pedagogía, normalizándolo en los medios. Que digamos que figuras relevantes o que ejerzan de modelado, que ejerzan de modelos, pues normalicen el hecho de ir al psicólogo para cuidar de la salud mental, ¿no? Hablar mucho de ello. A veces también se entiende que la persona que va al psicólogo, esto es un pensamiento muy rígido también, pero bueno, también tiene que ver con esta pensamiento heteropatriarcal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que tiene que se dice que la persona que va al psicólogo es que es débil. Y más bien es todo lo contrario. La persona que va al psicólogo tiene una sensibilidad para consigo mismo que lo que busca es sentirse mejor. Y esto nunca puede ser débil. Debilidad puede ser vulnerabilidad en cualquier caso, pero nunca debilidad. Y luego también, pues,
pues te diría que todos estos mitos, estas creencias, muchas veces pues se tienen que experimentar yo aconsejaría, ¿no?, a las personas que nos están escuchando, pues que si en algún momento has sentido algo de lo que estamos hablando y les genera un malestar intenso, pues que pueden ir a un psicólogo o una psicóloga, que prueben un par de sesiones y que a partir de aquí evalúen, ¿no? No hay nada más, no hay nada mejor para ello que probarlo, ¿no?, por uno mismo. ¿Es sano un estrés controlado? Sí, el estrés controlado es sano si es eficaz, ¿no? Y suele ser eficaz. El estrés nos puede estimular para enfrentarnos a problemas. Es decir, el estrés al final es una activación, es una activación, y además estar hipersensibilizado a percibir muchos estímulos de manera simultánea, ¿no? Eh, el estrés también favorece, y creo que Rafa aquí estarás de acuerdo conmigo, que escribes, que haces guiones y que bueno, que haces este podcast, por ejemplo, ¿no? Que el estrés también te permite ser creativo. Estar en una situación de estrés puede agudizar el ingenio, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, o la creatividad, ¿no? Hace también que tomemos iniciativa y que respondamos de manera eficiente. Este es el estrés controlado, pero cuidado. Este estrés positivo, que permite que estemos llenos de energía, eh, puede descontrolarse. Es decir, a veces la barrera o el límite o el umbral del estrés positivo al estrés clínicamente relevante, al estrés que ya es disfuncional, es muy fina. Y entonces igual en una persona que puede estar muy estimulada, muy motivada, muy estresada, si no es capaz de escucharse también a sí misma y de detectar señales, puede derivar en un estrés, podemos considerar psicopatológico. ¿Cuál es la mejor manera de abordar el tema del suicidio con alguien que puede estar en peligro de tomar este camino? Hablar de ellos sin tapujos es clave. El suicidio es un tema tabú, lo sigue siendo y creo que lo va a seguir siendo mucho tiempo. Y una manera de empezar a afrontarlo, de abordar este tema, es hablarlo sin tapujos con la persona. Seguramente la persona que tenemos delante, hablo desde un enfoque terapéutico, profesional, también a nivel social sería muy bueno, ¿no? Pero esto ya es casi, lo veo muy utópico, pero hablar con la persona de los pensamientos que tiene y, como te decía, yendo a la validación, lo que te hablaba antes de validar. Es decir, no empatizo contigo, pero entiendo cómo te sientes y entiendo los pensamientos que tienes. Y eso es clave. La persona también, cuando empieza a expresar su ideación suicida, ya es el primer paso para resolver ese problema. Expresarlo verbalmente hace que nos pongamos ya en un nivel, digamos, más palpable, por decirlo de alguna manera, donde podemos empezar ya a trabajar con ello, ¿no? Desde hablarlo. Es importante también que una vez se haya hecho esa validación, ese entiendo cómo te sientes, tratar de persuadir a la persona, tratar de negociar también con esta persona, ¿no? Y bueno, también que la persona pueda interiorizar que el sufrimiento, hay un sufrimiento que no se puede evitar, y hay otro que sí se puede evitar, pero que en cualquier caso el sufrimiento como tal siempre es pasajero, ¿no? No me gusta recurrir a los refranes, pero no hay mal que 100 años dure. Y que es verdad que cuando una persona tiene pensamientos de suicidio, es decir, no quiere seguir viviendo, puede estar pensando en quitarse la vida, que no es lo mismo. Es decir, el pensamiento, la ideación autolítica, el pensamiento de suicidio, no tiene por qué conllevar una conducta suicida. Simplemente puede ser un síntoma más de un estado depresivo, ¿no? Pero cuando podemos interpretar que la persona puede llegar a quitarse la vida, pues ahí sí que, pues eso hay que hablar mucho con esta persona, hay que establecer una negociación, hay que decirle que nos dé la oportunidad de trabajar con ella, que sabemos cómo ayudarle y que de hecho podemos ayudarle, ¿no?
Y bueno, pues aún así es todo complejo, ¿eh? Todo esto es más complejo. Trato de llevarlo a una situación más sencilla, más simple, pero abordar el tema del suicidio es complejo siempre. ¿Existen recursos para tratarlo? Pues sí, bueno, existen recursos, no son suficientes nunca. Yo pues sí que diría aquí a las personas que nos escuchan que está el teléfono de la esperanza. Bueno, ahora mismo no recuerdo el número, pero lo pueden buscar en internet, teléfono de la esperanza. Y el 024, que es un teléfono que ha puesto el Ministerio de Sanidad hace poco, hace un año o así, eh, donde se le va a atender de manera inmediata. Y esto es clave. La atención inmediata a una persona que tiene ideaciones suicidas es clave, es fundamental. Y en estos teléfonos se puede recurrir a ello. También en urgencias, claro. Y atención en la unidad de salud mental. Una de las cosas que me llamó la atención cuando preparábamos este podcast, o te pregunté si podías colaborar para ello, era el número de pacientes que tienes. Pues ahora mismo, de manera simultánea, tengo unos 130 pacientes. Y bueno, a todas luces es muchísimo. Podríamos estar manejándonos desde la psicología clínica en un ratio de 35 pacientes simultáneamente, ¿no? Es decir, que estamos eh, eh, casi quintuplicando la cantidad. Sí, son muchos. ¿Se debe a la falta de profesionales? Sí, claro. Es evidente. Se debe a la falta de profesionales y a la necesidad de atención psicológica porque las personas presentan alteraciones, síntomas, síndromes, trastornos, enfermedades que requieren de una atención psicológica. Cada postre es prevenir, como siempre. Es más barato prevenir que curar, y la atención psicológica puede prevenir puede prevenir trastornos de mayor gravedad y pues bueno, que generan un mayor coste a todos los niveles. En los últimos años ha habido un boom de publicaciones de autoayuda. ¿Son útiles estos libros? Como elementos de divulgación científica. En caso de que esos libros hablen acerca de teorías de base científica, ¿no? Eso sí que le daría yo una utilidad. También lo plantearía como un entretenimiento. Es decir, pues bueno, te puedes leer un libro de autoayuda como el que se lee un ensayo o una novela y pues se te tiene leyéndola, ¿no? Pues sí, ahí también le encontraría utilidad. Como si por utilidad te refieres a que pueda abordar el problema psicológico que tú tienes de una manera eficaz, no tienen utilidad. Estos libros generalmente están hechos para ganar dinero, no para ayudar a la persona, aunque pueda parecer que tiene ese trasfondo. No quiero ir en contra de estos libros como tal, ¿no? Pero sí que es cierto que no se puede, desde un manual para todos los públicos, atender a un problema que es solo mío. Porque cada persona tiene un problema y es única. Y es único su problema. No hay dos problemas iguales nunca. Si vamos a profundizar en el problema, que siempre va a ser necesario para abordarlo de manera eficaz, vamos a ver que ninguna persona es igual. Podemos establecer similitudes y paralelismos, pero nunca va a ser igual ni el problema ni la manera de resolverlo. Es decir, que todavía le metemos más complejidad. Entonces ahí yo sí que veo que pierden eficacia. Ahora bien, sí que me gustaría también distinguir que los libros de autoayuda como tal, que te lo compras en el centro comercial, en la librería, porque, pues bueno, tengo aquí los de 12 pasos para quererme más, y te lo compras porque tal, de lo que sería trabajar con el paciente la psicoeducación. Es decir, que se le dé al paciente pues una especie de lecturas o se les recomiende manuales de apoyo a la terapia, siempre, ¿eh? Esto sí funciona, esto sí que funciona, pero siempre con esa supervisión del terapeuta. En ocasiones lo solemos hacer muchas veces por falta de tiempo, ¿no? Entonces decimos, mira, pues sí, te recomiendo esta lectura o este manual o este artículo que te
que te puede dar más luz sobre lo que tú estás sintiendo y entenderlo mejor. Pero nadie se cura de la depresión leyendo. Esto es así. O, o, bueno, en fin, estos mensajes que suelen ser muchas veces, estos manuales de autoayuda, suelen ser muy, muy egoístas. Hablan de solo cómo te tienes que sentir tú bien contigo mismo, ¿no? Tienen esa vertiente que yo calificaría también como de muy individualista. Y no, en fin, no, bueno, habrás notado que no estoy muy a favor, ¿no? De este tipo de lecturas, salvo que sea para eso, para entretenerse bueno, o apoyar a una terapia. ¿Están los políticos poniendo medidas para cuidar nuestra salud mental? Bueno, podría considerar que ahora, más que antes, ahora más que hace 5 o 6 años, pues se habla más, ¿no? Se ha hablado en el propio Congreso de los Diputados de la salud mental en varias ocasiones y puede parecer que hay una mayor concienciación. Ahora bien, de momento son solo palabras. Entiendo que deberían de implementarse realmente dentro de las políticas comunitarias, una mayor infraestructura para la atención a la salud mental, que podemos observarlo a nivel social, tantos problemas está generando, ¿no? Y tanto sufrimiento está generando esa falta de atención a la salud mental. Pero ya te digo, creo que tengo la sensación de que le hablamos, ¿no? Los psicólogos, las psicólogas entre nosotros, de que parece que se nos empieza a hacer un poco más de caso, pero que de momento son solo palabras. Pues muchas gracias, Carlos, por haberte robado este tiempo para este podcast y gracias. Pues nada, un placer, ha sido un placer, me he sentido muy cómodo y nada, gracias a ti, Rafa, por darnos voz. Según la encuesta nacional de salud, se estima que alrededor del 10% de la población española sufre depresión en algún momento de su vida. Sin embargo, muchas personas pueden no buscar ayuda debido al estigma social o a la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados. En 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de suicidio fue del 7,55 por cada 100.000 habitantes. Eso da una cifra terrorífica de al menos 10 al día. Este ha sido el capítulo de mayo. Si os ha gustado, darle al like, compartir y comentar si tenéis alguna duda o necesitáis ayuda. Puede que yo no sea la persona indicada, pero seguramente os podré remitir a quien lo sea. Muchas gracias y hasta la próxima.